apercibido, porque el tiempo se está acabando, ¿verdad que sí? Sí es. El tiempo se está terminando. Y todos necesitamos de Dios. Amén. Todas las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, necesitamos acercarnos a Dios. Aleluya. Quiero que meditemos un momento en el Salmo 51, versículos 16 y 17. Quiero que te diga Jimmy, la joven que está con mi nieto, si alguien puede acercarse y ayudarle a buscar el Salmo, por favor, puede hacerlo. Amén. Salmo 51. Que estar ahí hábiles, amén, con los que no dominan la Biblia, hay que ayudarles. Aleluya. Salmo número 51, versículos 16 y 17. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos todos? Salmo 51 lo tenemos, está después del 50. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Puede sentarse. ¿Cuántos de ustedes han obedecido alguna vez? Levanten la mano. ¿Alguna vez, verdad que sí? ¿Cuántos han desobedecido más de una vez? Todos. Todos, amén, aleluya. De eso vamos a hablar ahora, ¿eh? Vamos a hablar de la obediencia. El salmista, ustedes saben que este Salmo 51, él lo escribió después de haberle él fallado al Señor. Amén, después de haber cometido, ¿verdad?, un pecado serio. Y entonces, él se siente vacío. Él se siente apenado, él se siente avergonzado ante Dios. ¿Quién es Dios? El creador de todas las cosas. Amén. O sea, Dios lo sabe todo. ¿Verdad que sí? Ante los ojos de Dios, nadie se puede esconder. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Y entonces el salmista él fue descubierto por el Señor. Nadie sabía lo que él había hecho. Sin embargo, pasó un año y al año Dios le envió un profeta. Había pasado un año y entonces él se sintió descubierto por Dios. Y él dice estos versículos ahí. No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Porque eso es algo externo. Eso es algo que se da externamente, como un ayuno, como hacer cosas externas que posiblemente le agraden a Dios, pero cuando un corazón está de verdad obedeciendo su palabra. Pero en esta situación no. En esta situación él no. Entonces él dice, no quieres holocausto, yo lo daría. Él podría haber hecho, ¿verdad?, sacrificios como en el tiempo antiguo que se sacrificaban las ovejas, ¿verdad? Y entonces, pero eso no iba a agradar al Señor. Porque él iba a seguir ocultando su desobediencia, su error, amén, su pecado. Y por eso él dice, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No le hubiera agradado al Señor. No quieres holocausto, que yo lo daría. Amén. Y por eso los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aquellos que reconocen que se han equivocado. Amén. Que han ofendido a Dios. ¿Cierto? Amén. Y es importante que nosotros aprendamos, conforme la palabra
que no debemos de procurar nunca la aceptación del ser humano cuando nos equivocamos, sino lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Porque un amigo me puede decir, no, está bien, yo te entiendo, ¿no? Pero Dios tiene otro pensamiento distinto. ¿Me entiendes lo que puede decir alguien? Lo que yo quiero hablar en esta noche es un tema, es mejor la obediencia que los sacrificios. Amén. Es mejor la obediencia que los sacrificios. La obediencia tiene sus ventajas. La obediencia es reconocer que alguien está sobre ti. A ese tú obedeces. En tu trabajo, ¿tú obedeces a quién? A tu jefe. ¿Verdad que sí? Y haces lo que él te dice que hagas. ¿Sí o no? Amén. ¿Pero por qué obedeces? ¿Por qué se obedece? Es importante, ¿no? ¿Por qué obedecemos? Obedecemos porque el que está sobre nosotros tiene más autoridad que nosotros. Mire, sabe lo que nos está diciendo que hagamos. Por lo tanto, lo hacemos. Así que es importante ver cómo Dios, desde un principio, esperó y espera la obediencia del ser humano. Desde un principio. Pero ¿cuál es el propósito de que Dios espere obediencia de nosotros? Y es que lo que sucede es que Él lo que quiere es bendecirnos. O sea, el fruto de la obediencia es ganancia. Es ganancia. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos sido hijos? Todos los que estamos acá. ¿Cuántos de nosotros desobedecimos a nuestros padres? Todos. En más de una vez. Y a veces obedecíamos y a veces no. ¿Verdad que sí? Porque nos parecía que papá o mamá estaba equivocado. Pero no estaban equivocados. Éramos nosotros los que creíamos que estábamos en lo correcto. Amén. Y entonces muchos en la edad adulta llegaron a entender y dijeron, si yo le hubiera hecho caso a mi papá, si yo le hubiera obedecido a mi mamá, no hubiera cometido esos errores. O me hubiese apartado de esas amistades que me dijeron que no las tuviese. Pero la obediencia, de verdad, se da en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Pero en este caso, estamos hablando de la obediencia al Señor, los sacrificios. Los sacrificios que nosotros como cristianos podemos hacer en un momento determinado. Yo puedo orar mucho tiempo. Orar es platicar con Dios. La oración es una disciplina del cristiano. Puedo orar y puedo no obedecer. Puedo ayunar y puedo no obedecer. Para poder obedecer tengo que reconocer que Dios merece honra. ¿Sí? Para que un hijo obedezca a sus padres, debe de reconocer que sus padres merecen honrarlos. Que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. O sea, hay bendición cuando un hijo honra a sus padres. Cuando honramos a Dios, mucho más todavía. Mucho más todavía, porque Él nos bendice, Él nos prospera y al final nos da la vida eterna. Amén. Entonces es evidente que Dios espera obediencia del hombre desde el principio. La obediencia es la prueba suprema de nuestra fe en Dios y de nuestro amor a Él. Son dos palabras poderosas en esta noche y quiero que usted se las meta en su corazón. Nadie puede obedecer a otra persona si no le ama, si no le respeta. Nadie puede obedecer a Dios si no ama a Dios. Si no está agradecido con el Señor. Entonces van las dos cosas juntas, ¿no? ¿Verdad que sí? El amor y la obediencia. Si no obedecemos a Dios, no podemos deleitarnos en lo que hacemos para Él.
Pero cuando amamos a Dios nos deleitamos en lo que hacemos. No es una carga, no nos da vergüenza para nada. ¿Vergüenza? ¿Pues de qué? Amén, para nada. Es un gozo servir al Señor, ¿no? ¿Sí o no? Es una alegría estar en la casa de Dios en esta noche. Me alegra ver a mi nieto, ¿no? ¿Verdad? Me alegra verle, ¿no? De verdad. Aleluya. Y hay cosas en mi corazón que no las puedo decir porque solo Dios sabe las cosas que he hablado con Él. Amén. Y Él sabe alegrarle a uno el corazón. El Señor. Amén. Y entonces es importante entender que todo lo que estamos acá, Dios nos ama. ¿Sí o no? Claro que sí. Dijo una vez mi esposa predicando, que Dios nos ame, eso lo sabemos todos. Pero que alguien ame a Dios, eso es una buena noticia. Amén. Que alguno de nosotros que está aquí ame a Dios. Que se deleite sirviéndole al Señor. Que obedezca lo que Él dice que hagamos. En el capítulo 28 de Deuteronomio, usted lo puede leer en su casa, es un capítulo grande, extenso, donde habla las bendiciones de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Capítulo 28 de Deuteronomio. Amén. Y la obediencia a Dios, el Señor dice, verás, serás bendito tu entrada, tu salida, y como en aquel entonces era agricultura, no es como ahora que hay tecnología, ¿no? ¿Verdad que sí? En aquel entonces el Señor decía, verás, será bendita tu entrada, tu salida, tus hijos, todo lo que haces, tus animales, todo será bendito. Serás cabeza y no cola. Las bendiciones de la obediencia. Entonces los hijos de Dios hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Amén. El Hijo de Dios está llamado a prosperar, a ser bendecido en todas las áreas de su vida. Pero el requisito de Dios es, como dije la vez pasada, algunos días atrás, la fidelidad. Lo cual también es como un sinónimo de la obediencia. De la obediencia. Entonces es importante entender que Dios no quiere que yo ayude bastante, amén, ¿verdad?, sin obediencia. Porque entonces si yo lo hago, estoy aguantando hambre. Pero si hay uno obedeciendo su palabra, las cosas son distintas. Los sacrificios que habla David son los sacrificios que se hacían antes, ahora ya no, ahora son distintos los sacrificios. ¿Verdad que sí? Los sacrificios que nosotros hacemos es abstenernos de vivir conforme a la gente que vive ahora fuera de Jesucristo. ¿Cierto? Amén. Sí, ¿verdad que sí? Amén. Romanos 12:1, ¿verdad que sí? No nos conformemos a la forma de vivir de este tiempo, a la manera de las personas que no conocen a Jesucristo, porque nosotros somos diferentes. Amén. Nuestro estatus es distinto, es más alto. Nuestros principios morales que Dios nos ha dado son mucho más altos que los que antes teníamos ahora. Porque somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no hacemos lo que antes hacíamos. Entonces, obedecer a Dios es hacer lo que Él quiere que hagamos y no hacer lo que Él quiere que no hagamos. Obedecer a Dios. Pero para obedecerle, como dijimos, hay que amarle a Él. Yo quiero que busquen su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 15. Quiero que meditemos en ese capítulo y posiblemente lo dejemos en pausa este mensaje para mañana. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya. Usted sabe que la obediencia garantiza la respuesta de Dios a nuestras peticiones, hermanos. Hermanos, hermanas, niños, jóvenes. La obediencia suya y la mía mueve la mano de Dios a contestar nuestras peticiones. Aleluya, eso es glorioso, amén. Y usted que siente como que, ¿verdad? Que es duro, claro que sí. Pero cuando usted obedece, usted va a ser tentado de diferentes maneras, pero al final usted verá la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Dios manda a este rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel.
Voy a leer el versículo 1, esto es el capítulo, ¿no? Pero vamos a ir explicándolo poco a poco. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escuche bien, lea conmigo. Ahora pues, está atento. Está atento a las palabras de Jehová, no de Samuel, de Jehová. Está atento a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalek, a Israel, al oponérsele en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Voy a hacer una pausa ahí, ¿está bien? Voy a hacer una pausa porque yo sé que hay jóvenes acá y ellos son muy inteligentes. Amén. Y es lo que hoy se escucha también en el mundo. Pero ¿cómo Dios puede ser tan malo para mandar a matar a los niños también? Todo tiene una respuesta. Amén. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Los demás pueblos que son gentiles, así como en el tiempo actual de ahora también, Israel es Israel, los gentiles somos nosotros. Esas naciones eran muy perversas. Muy perversas. Y tenían cientos de dioses, como los hay ahora. Era gente violenta, gente guerrera, gente que cuando conquistaba otras naciones mataba todo. ¿No? Mataba a los hombres y se llevaba a las mujeres. Eran ciudades que conquistaban tremendo, ¿no? Y entonces era gente que odiaba a Israel. Odiaba a Israel. Y por eso el Señor manda ese juicio sobre los amalecitas. Y esa orden Dios se la dio al rey Saúl. Durante el capítulo nosotros vemos que él va con el ejército de Israel y no hace todo lo que Dios le dice, sino que le perdona la vida al rey Agag. Y el pueblo le perdona la vida a los animales, a las reses, ¿no? ¿Sabes qué son las reses, verdad que sí? Los bueyes, ¿verdad? Y eso, bueno, son las reses. Y luego están, ¿verdad? Como ovejas y todo eso. Animales que eran gordos, ¿no? Que al verlo, ¿verdad? A usted le gusta, ¿no? Pero el Señor no quería eso. El Señor quería que destruyese todo. Esa era la orden del Señor. Y el pueblo perdonó a todos los animales y el rey Saúl consintió a sus soldados. Los líderes tenemos que aprender de eso. Los líderes tenemos que aprender nosotros. Amén. A obedecer al Señor y no a los que nos siguen. Cuando se trata de obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y entonces dice, versículo 4, voy a leer el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie. O sea, no es un ejército grandísimo, 200,000 de a pie. Y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículos 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero para todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Quiero aclarar otro punto también, ¿no? Y es que el pueblo de Israel era el tesoro especial del Señor en el tiempo antiguo. Y el tesoro especial
del Señor en este tiempo somos nosotros, Amén. Aleluya. la iglesia de Jesucristo. Amén. Y el Señor se molesta con aquellos que oyen a la iglesia del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Al final él le va a pagar con tribulación. No voltee a ver a nadie, mírenme a mí para que aprenda. Amén. No voltee a ver a nadie que no sepa, mírenme a mí para que aprenda. Entonces, al final Dios les va a pagar a ellos por tribulación, con tribulación. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Está en la Biblia, hay que leer la Biblia. Y entonces, versículo 10. Lea usted con sus ojos el versículo si usted tiene la Biblia. Lea, por favor. Lea para que aprenda. Lea la Biblia. Usted tiene que leer. Porque si usted va a dar tumbos en la vida. Si usted no lee la Biblia y no la conoce, usted va a dar tumbos. Y no se va a enojar conmigo, amén. No se va a enojar conmigo. Porque si se enoja, se va a tener que contestar después. Mire, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, cuando Saúl perdona y el ejército perdona al rey Agag y perdona a todos los animales, al instante Dios le habla al profeta Samuel. ¿Cuánto creen que Dios habla? Amén. Amén. ¿Cuánto creen que Dios habla? Dios habla. Amén. Aleluya. Dios habla. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey ¿a quién? A Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Qué significa eso? Me ha dado la espalda. Oh, sí. Se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel. O sea que el profeta se sintió mal, porque aparte de eso, Samuel, que era temeroso de Dios, amaba a Saúl. Él amaba a Saúl, pero la palabra de Dios es con autoridad. Y entonces se apesadumbró Samuel y clamó, escuche bien, y clamó a Jehová. ¿Cuánto tiempo clamó? Toda aquella noche. Qué clase de hombres, ¿no? Qué clase de hombres. Que cuando hay un problema, se tiran de rodillas a clamarle a su Dios. Toda la noche. Toda la noche. Posiblemente intercedió por Saúl. Posiblemente le haya pedido a Dios misericordia por Saúl. Y entonces, versículo 12, vea lo que dice. No durmió el profeta. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmelo. Y aquí se levantó un monumento. Saúl estaba contento de lo que había hecho él. Él creyó que había hecho lo que Dios le había dicho que hiciese. Y se había levantado un monumento. ¿Qué es un monumento? Una estatua. ¿Ah? ¿Una estatua? ¿Ah? ¿Una estatua? Como una estatua, como un recordatorio, ¿verdad? de la victoria que él había tenido. O sea, él estaba seguro que él había hecho lo que Dios le había dicho que hiciese. ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos correctamente caminando como Dios quiere que caminemos? No me mire a mí, mírese usted mismo. Amén. Y es por eso que cuando decimos nosotros, si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van? Esa pregunta es un poquito cauciosa. Pero cada uno debe sentirse seguro de quién es. Sí, hermano. Claro que sí, amén. Es importante sentirse seguro de lo que uno es. Y entonces dice que Samuel entonces dice que pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, versículo 13, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Acuérdense que no escribí la Biblia, está en la Biblia, amén.
yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramitos de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 15. Amén. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Porque Saúl estaba consciente que había hecho lo que Dios le había mandado. Y cuando el profeta le dice, te voy a declarar lo que Dios me ha dicho, le dice, dímelo. Porque él esperaba una palabra de Dios que lo transportara a un nivel más alto. Porque la persona que obedece siempre es catapultado a un nivel más alto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me escucha, hermano? Si en su trabajo usted quiere que le den un mejor sueldo, si en su trabajo usted quiere dejar de trabajar en ese nivel en que usted está, mire, obedezca, sea responsable, y yo le aseguro que se acordará de mis palabras y de aquí a un tiempo le aumentarán el sueldo y le subirán de puestos. ¿Sí o no? Amén. Y le darán aquí posiblemente, hermano primo, le darán hasta la llave del negocio, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque le van a tener como confianza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Llegue tarde, falte, cuantas veces usted quiera, ¿y qué va a pasar? Me lo van a madrugar. Amén. ¿Verdad que sí? Y entonces es importante entender que la obediencia da fruto, que hay ganancia. ¿Qué ganancia? Mire, y usted tiene que obedecer a que le caiga mal el jefe. ¿Verdad que sí? Sí. En este caso, ¿verdad? Nuestro Dios lo amamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que amamos al Señor? Amén. Y entonces, en el trabajo, usted tiene que ser responsable con lo que usted hace, desarrollar su trabajo de la mejor manera excelente posible, porque la gente que es excelente trabajador está en niveles altos. Aprenda eso. Amén. Y entonces, dijo Samuel, versículo 17, léalo en su Biblia, por favor. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño. Escuche bien, Samuel físicamente no era pequeño. Él era grandote. Todo Israel, todos los hombres de Israel llegaban hasta aquí. Él sobresalía sobre todos los hombres de Israel. De aquí para arriba era Saúl, de aquí para abajo eran todos los hombres. Pero Samuel le dice, a los ojos de Jehová tú eras pequeño. Pero está hablando espiritualmente hablando. Eras de una familia sin importancia. Es lo que le dice. Eres de una familia trabajadora. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque Saúl dijo, ¿quién soy yo para ser rey? Amén. No soy nadie. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. El anatema significa maldición, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Él todavía está diciendo que lo que él ha hecho es lo que Jehová le ha dicho. Hermanos, esto es una buena lección para nosotros. Créanme, créanme. Es importante intentar ser humilde. Por lo general, los seres humanos
estamos llenos de orgullo, de un ego que no nos hace doblegarnos ante nadie, aunque lo que nos digan sea un buen consejo. Hay un orgullo en nosotros, pero esa causa del pecado, esa causa del pecado. Porque el orgullo nació en el corazón de un querubín en el principio, ¿se recuerdan? Que hoy es Satanás, ¿no? Y ese orgullo lo hizo a él rebelarse en contra de su creador, que es Dios. Y él quiso ser igual que Dios y destronar a Dios y sentarse en su trono. Y por eso cuando él pecó la primera pareja, todos esos pecados de orgullo, hipocresía, mentira, infidelidad, traición, egoísmo, todos esos pecados que se ven en el mundo, que estaban en nosotros y todavía están ahí, ¿no? En nosotros queriendo sobrevivir, ¿verdad que sí? Es por causa del pecado. Y entonces Saúl sigue creyendo. Saúl sabe que Samuel es un varón de Dios. Él lo sabe. Samuel era un profeta fiel a Dios. Ninguna palabra de la que él dijo cayó al piso. Todo se cumplió. Pero aún así él sigue diciendo que ha hecho lo correcto. Por eso dice la Biblia en Hebreos que pongamos atención a las cosas que nos han dicho, ¿no? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Entonces, la humildad, cuando yo sé que pequé y me arrepiento, a eso le agrada a Dios. ¿Sí o no? Amén. Cuando usted se equivocó, como en el matrimonio, ¿no? Es como en el matrimonio, como en la pareja, ¿verdad que sí? Si yo sé que ofendí a mi esposa, los hombres somos un poquito más toscos. Somos toscos, a veces hacemos decisiones a la ligera, las esposas nos aconsejan y no le hacemos caso a ella, y a veces tienen razón. ¿Verdad que sí? Y entonces yo reconozco que quizás me pasé de mi tono de voz con ella y yo le pido perdón, no le pido disculpas. Yo nunca le he dicho a ella discúlpame, le he dicho perdóname. Por el que le sirvo es a Dios. Amén. Entonces Dios conoce de verdad cómo nosotros nos movemos. Y yo puedo quedarme callado y no decirle nunca perdón a ella. Porque soy macho. ¿Verdad que sí? Y quien da el dinero soy yo. Amén. Puede ser, ¿verdad que sí? Puede pasar, ¿no? Ese machismo en nosotros. Pero a Dios les desagradaría. ¿Está entendiendo? Entonces, uno tiene que ser humilde. ¿Por qué tiene que ser humilde uno para obedecer al Señor? Porque nuestras